Buenas tardes a todos, mi nombre es Juan Manuel Fernández Acuña, soy pediatra y residente de informática en salud y daré inicio al Ateneo número 686 de Track de Farmacia que se titula Bombas inteligentes e interoperabilidad, transformando la seguridad en la administración de medicación endovenosa. Vamos a hablar un poco sobre el recorrido que vamos a ver en este Ateneo. Vamos a empezar con una introducción con un breve marco teórico, después avanzaremos con análisis de 2 artículos que tocan este tema y por último haremos unas conclusiones finales sobre lo abordado en este Ateneo. Bueno, a modo de introducción, como vimos en el anterior Ateneo realizado por la doctora Celeste Lema, el ciclo de la medicación consta de 5 etapas en las cuales actúan distintos actores. Tenemos la prescripción, tenemos la validación, tenemos la dispensación, preparación y administración y el monitoreo. En este Ateneo nos vamos a enfocar principalmente en una de estas áreas donde está el mayor número de errores, la cual es la parte de preparación y administración, enfocándonos principalmente en esta última. La administración de medicamentos es un problema común en los hospitales en todo el mundo con el potencial de afectar tanto la seguridad del paciente como empeorar los resultados del cuidado del mismo. Los errores médicos en Estados Unidos recibieron una gran atención tras la publicación del informe Errar es humano, construyendo un sistema de salud más seguro del Instituto de Medicina en 1999. Tras la publicación del mismo se puso en manifiesto la prevalencia de los errores médicos y la posibilidad de prevenirlos. Los errores de medicación son la causa más común y prevenible de lesiones en pacientes. Estos errores suelen consistir en administrar medicamentos o en dosis incorrectas, utilizar vía de administración errónea, administrar medicamentos incorrectos o administrar a veces a pacientes equivocados. La incidencia de reportes de medicación en hospital de agudos es de aproximadamente 6,5 por cada 100 ingresos. Es importante destacar que es una de las 10 principales causas de muerte y lesión. Según la hoja informativa de la Organización Mundial de la Salud en 2019 sobre seguridad del paciente, los eventos adversos se estiman que son prevenibles y causan entre 44 y 98.000 muertes hospitalarias anuales. Según la OMS, reacción adversa a medicamentos es una reacción adversa nociva e involuntaria a un medicamento que se produce a dosis de tratamiento normales, mientras que un evento adverso a medicamentos es un término más amplio que abarca cualquier daño resultante de la medicación, incluyendo el daño causado por el medicamento a una dosis estándar y el daño debido a una dosificación inapropiada o sobredosis. Estos dos términos los vamos a estar utilizando a lo largo de este Ateneo. Se estima que aproximadamente 2,15% de las hospitalizaciones sufren de una reacción adversa a medicamentos, mientras que el 0,59% de las hospitalizaciones resultan de un evento adverso relacionado con medicamentos prevenibles. En el ámbito hospitalario, las infusiones endovenosas contribuyen significativamente a los errores de medicación, ya que representan la vía de administración más frecuente. Se estima que entre el 85 y 90% de los pacientes hospitalizados reciben infusiones endovenosas y más del 50% de los efectos adversos relacionados con medicamentos en los hospitales se atribuyen a la medicación endovenosa. Los avances tecnológicos como las bombas de infusión inteligente y la interoperabilidad con los registros electrónicos de salud o historias clínicas se han consolidado como la herramienta para reducir el riesgo de errores de medicación y mejorar la seguridad del paciente. Las bombas de infusión inteligente son dispositivos médicos que administran medicamentos intravenosos de forma segura mediante bibliotecas de medicamentos, las cuales incluyen parámetros como unidades y límites de dosis según el medicamento, y esto ayuda a prevenir errores de medicación al alertar al personal si se programa una dosis fuera de los rangos definidos. Por otro lado, pueden proporcionar 3 tipos de alerta: notas informativas, límites relativos y límites absolutos. Las notas informativas se refieren a aspectos complementarios a tener en cuenta con la infusión de fármacos. Los límites relativos activan alarmas de aviso cuando la programación está fuera de los límites habituales y los límites absolutos bloquean la infusión en estas situaciones. La interoperabilidad permite que se conecte tanto la historia clínica como la forma para programar de forma inalámbrica las órdenes de medicación en lugar de que el usuario las programe manualmente.
Entonces, las bibliotecas de las bombas inteligentes están diseñadas para detectar errores de la programación, mientras que la interoperabilidad automatizada transfiere los parámetros de infusión de la historia clínica a la bomba inteligente, lo que reduce los problemas por introducción manual de datos. En 2018, el Instituto para Prácticas Seguras de Medicación publicó las directrices para optimización de la implementación y el uso seguro de las bombas de infusión inteligentes, destacando la importancia de la interoperabilidad en la prevención de errores. Ahora, nos surgen un par de dudas. ¿Qué dice la bibliografía sobre esto? ¿De verdad disminuyen los errores provenientes de la administración? ¿Qué evidencia hay con respecto a esto? Para poder ir respondiendo de a poco todo esto, vamos a empezar a analizar el primer artículo, el cual se titula Impacto de la interoperabilidad de las bombas inteligentes en los errores de administración de infusiones intravenosas. Un estudio multicéntrico antes y después. Este estudio se llevó a cabo en un sistema de salud comunitario compuesto por 3 hospitales en San Diego, California. Estos hospitales representaban entre 181 y 524 camas. Se recopilaron datos 2 días en cada hospital inmediatamente antes de la interoperabilidad de las bombas inteligentes, entre junio y agosto del 2017, y nuevamente aproximadamente un año después, entre agosto y septiembre del 2018. Se incluyeron la mayoría de las áreas hospitalarias y las infusiones intravenosas incluidas consistieron en infusiones continuas activas, infusiones intermitentes y fluidoterapia intravenosa para pacientes sin precaución de contacto. Es importante destacar que se excluyeron tanto las infusiones con medicamentos inactivos o administrados o medicamentos por analgesia epidural, los cuales son controlados por el mismo paciente. Un criterio de valoración secundario fueron los errores de medicación y los daños relacionados con medicamentos de alto riesgo, definidos por la lista de medicamentos de alto riesgo del Instituto para Prácticas Seguras de Medicación. Con respecto a la implementación, en cada hospital se implementó de forma gradual la interoperabilidad de las bombas inteligentes durante un periodo de 2 semanas a partir de septiembre del 2017. Para preparar la implementación, cada hospital fusionó y optimizó las bibliotecas de las bombas para cumplir con los requisitos de autoprogramación. Se impartió formación teórica y información sobre cómo se autoprograman estas bombas a enfermeros y farmacéuticos mediante simulación de bombas y videos tutoriales interactivos en línea. Posteriormente, el personal tuvo que demostrar su competencia en los aspectos básicos de la autoprogramación, seleccionando medicamentos, las dosis, la velocidad de infusión y la documentación automatizada. La competencia del personal se evalúa mediante una lista de verificación con múltiples escenarios simulados durante la parte práctica de la formación teórica. El personal que requirió formación adicional recibió asistencia individualizada. Y es importante destacar que también se ofreció formación presencial y soporte técnico durante 2 semanas después de cada implementación. La recolección de los datos se hizo a través de REDCap. Consistió en 3 observadores, 2 farmacéuticos especializados clínicos y una enfermera especialista clínica, que compararon la medicación, la dosis, la velocidad de infusión en la bomba con la medicación, la dosis y la velocidad prescritas en la historia clínica electrónica. Los datos recopilados incluyeron el método de programación de la bomba, el canal de la bomba, si la infusión estaba activa o no en el momento de la observación. También se evaluó el etiquetado de las infusiones intravenosas según las políticas del hospital. La gravedad de cada error se clasificó utilizando el índice del Consejo Nacional de Coordinación para la Prevención y Notificación de Errores de Medicación para la categorización de estos mismos errores. Se observaron un total de 350 infusiones en 178 pacientes durante la fase de preintervención y 367 infusiones con un N de 200 pacientes durante la fase postintervención. Del total de infusiones evaluadas se observaron 401 errores totales, que representaba 114,6 por cada 100 infusiones durante la fase de preintervención. Cifra que se redujo significativamente a 354 errores en total, que representaban 96,5 por cada 100 infusiones durante la fase postintervención con un P de 0,02. Los errores relacionados con medicamentos caducados se redujeron significativamente de 11 a 2, con un P de 0,02, teniendo en cuenta que la parte de medicamentos caducados es independiente de la función de la bomba inteligente. También es importante destacar que los errores asociados con medicamentos de alto riesgo disminuyeron significativamente de 45 a 25 con un P de 0,01.
Ahora desglosaremos este total de errores y analizaremos en profundidad el número de infusiones con errores según el tipo de infusión que podemos visualizar en la tabla 2. Podemos ver la primera columna marcada, la cual representa los tipos de errores por infusión pre-intervención. En la segunda columna vemos los errores post-intervención y por último en la tercera columna marcada podemos ver el P de cada uno de los errores. Podemos observar que la tasa de error general disminuyó de 138 a 122, pero con un P de 0,17. En particular, con la administración continua de medicamentos intravenosos, la tasa de error sí se redujo significativamente de 44 a 22, lo que representa un P de 0,005, mientras que se observaron aumentos no significativos tanto con la administración de líquidos intravenosos y con la administración intermitente de medicamentos intravenosos, comparándolo el pre con el post. Con respecto a los errores posteriores a la intervención según el tipo de programación, 115, que representaba el 77,2% de todos los errores de administración y de documentación del usuario, ocurrieron cuando aún se utilizaba la programación manual, en comparación con 34 errores, que representaban el 22,8%, que ocurrieron cuando se utilizó la programación automática. De estos, los errores relacionados con medicamentos de alto riesgo se redujeron de 21 a solo 4, después de utilizar la programación automática. Las mejoras que propone en los errores estos artículos están directamente relacionadas con la programación automática, las cuales fueron administración de medicamentos no autorizados, omisión del uso de la biblioteca de medicamentos, velocidad de infusión incorrecta, dosis incorrecta y errores en la documentación del usuario. A modo de conclusión del primer artículo, se observó una reducción significativa tanto en el total de errores como en los errores asociados a medicamentos de alto riesgo. Los errores con medicamentos caducados también disminuyeron significativamente. Fue un hallazgo inesperado dado que este tipo de errores es independiente de la tecnología. Esto podría deberse a una mayor conciencia sobre la seguridad y la precisión entre el personal en la fase posterior a la intervención. La programación manual no se eliminó por completo con la tecnología, especialmente para fármacos con múltiples indicaciones que aún requerían selección manual de la biblioteca de medicamentos. En cuanto a las infusiones con errores según el tipo de infusión, este estudio no mostró un patrón consistente. Y por último, cuando la tecnología se utilizó correctamente, los errores en las infusiones intravenosas se redujeron drásticamente. A modo de análisis crítico del primer artículo, el estudio fue claro, el título refleja adecuadamente el contenido y los objetivos del estudio, metodológicamente es un estudio acorde para esta temática. Con respecto a la validez interna, el problema lo presentó en la muestra, es una de las debilidades ya que solo se recopilaron datos durante solo 2 días en cada hospital y no especifica correctamente sobre la gravedad de los errores. Con respecto a la validez externa, es aplicable, pero es importante destacar que varios de los resultados no fueron significativos. Es innovador y tiene relevancia clínica. Actualmente no hay mucha bibliografía sobre este tema y a su vez que describa cómo fue la implementación. Ahora, avanzando con el segundo artículo, el cual se titula Evaluación del efecto de la interoperabilidad de las bombas inteligentes en los errores de infusión en el entorno hospitalario pediátrico. El objetivo principal fue comparar la frecuencia, el tipo y la gravedad de los errores de infusiones antes y después de la implementación de la interoperabilidad de la bomba inteligente en estas instituciones. Los objetivos secundarios incluyeron comparar el cumplimiento del uso de la biblioteca de los medicamentos, el número de anulaciones de alertas de seguridad, el número de alertas susceptibles de omisión rápida en menos de 2 segundos y los 5 medicamentos con mayor número de alertas anuladas. Esto fue un estudio retrospectivo realizado en múltiples instituciones dentro del mismo sistema de salud para evaluar el efecto de la interoperabilidad de las bombas inteligentes en los errores de infusión. Se analizaron los datos de un periodo de 6 meses previo a la implementación de la interoperabilidad de las bombas inteligentes en enero-junio del 2020 y otro de 6 meses posterior en enero-junio del 2022 en 2 hospitales del mismo sistema de salud en Nueva York. Se incluyeron en análisis todas las infusiones administradas mediante una bomba inteligente en ambos centros. Se excluyeron las infusiones que no se administraban mediante una bomba inteligente o que no estaban incluidas en la biblioteca de bombas. Los analgésicos controlados por el paciente, al igual que en el primer artículo, y las epidurales también se consideraron fuera del alcance debido a la falta de interoperabilidad en ese momento y que lo manejaba muchas veces el paciente.
Yendo a los resultados, se administraron un total de 143.997 infusiones en el grupo previo a la interoperabilidad, en comparación con 165.343 en el grupo posterior. El Consejo Nacional de Coordinación para la Prevención de Errores Médicos creó un índice de daño que asigna una categoría de daño según el riesgo inherente del fármaco y la dosis que el profesional sanitario intentó administrar por encima del límite máximo. A modo para que quede claro, el daño leve se define en dicho informe como la ausencia o mínima afectación clínica del paciente, mientras que el daño moderado lo define como la presencia de un efecto clínico probablemente significativo, y el daño grave como el riesgo inherente de que el fármaco administrado ponga en peligro la vida del paciente. Se registraron un total de 1.731 eventos adversos evitados en el grupo previo a la interoperabilidad en comparación con 295 en el grupo posterior. Se observó una disminución significativa en los efectos adversos evitados tanto de gravedad leve, moderada y grave tras la implementación de la interoperabilidad con un P de 0 menor a 0,001. Aunque se observó una disminución general de los eventos adversos leves evitados tras la implementación de la interoperabilidad, el porcentaje de efectos adversos leves evitados fue mayor en comparación con los moderados y graves y en el grupo posterior a la interoperabilidad. Acá en el cuadro posterior abajo en el margen inferior derecho podemos ver todos en la segunda columna todos los efectos adversos preimplementación y en la segunda columna los postimplementación, y se puede observar cómo disminuyeron entre uno y otro. En este gráfico podemos observar los fármacos más frecuentes implicados en eventos adversos graves evitados, los cuales fueron principalmente el pantoprazol, la albúmina al 5%, el midazolam, la hidromorfona, la morfina, el ceftarolina, fentanilo, propofol, penicilina G y dexmedetomidina. Es importante destacar que las barras grises oscuras son preimplementación y las barras en gris claro son las postimplementación. Y se puede observar que la implementación de la interoperabilidad eliminó los eventos adversos graves evitados con albúmina al 5%, el midazolam, la hidromorfona y principalmente el pantoprazol, que se debieron principalmente a errores de programación manual de la bomba. Con respecto a los errores detectados antes de la administración, también disminuyeron tras la implementación de la interoperabilidad, pasando de 197 a 20 eventos con un P menor a 0,001. Es como podemos ver en el gráfico, en la tabla 2, ahí remarcado, la bomba inteligente detectó menos errores debido a la significativa reducción de la programación manual. Los errores más comunes que disminuyeron como resultado fueron los de dosis o velocidad, los de programación de decimales y los de introducción de números de 2 dígitos. Es importante destacar que un problema que persistió a pesar de la interoperabilidad fue la falta de disponibilidad de la medicación en la biblioteca de fármacos, lo que eso obligaba a tener que programarla manualmente. Por otro lado, el número de anulaciones de alertas de seguridad se redujo significativamente de 23.751 a 5.885. El número de anulaciones de alto riesgo se redujo de 5.851 a 207 con un P menor a 0,01 y el número de alertas anuladas en menos de 2 segundos disminuyó de 14.602 a 3.445 con un P menor a 0,01 también. El ahorro de costos asociado a los incidentes con daños graves evitados disminuyó de $5.748.750 a solo $603.750 debido a que se evitaron menos incidentes con daños graves en el grupo posterior a la interoperabilidad. A modo de ir terminando, los 5 medicamentos con mayor número de alertas anuladas antes y después de la implementación de la interoperabilidad fueron los mismos: hidromorfona, fentanilo, líquidos intravenosos, el midazolam y nutrición parenteral total, como podemos ver en el cuadro a continuación. En color gris podemos ver oscuro la preimplementación y en gris claro la postimplementación. Lo que se puede observar es que, sin embargo, se observa una disminución significativa en el número de alertas. A modo de conclusión, se observó una reducción significativa en el número y la gravedad de los errores de infusión en instituciones pediátricas. El número de eventos adversos leves, moderados y graves evitados disminuyó significativamente, presumiblemente debido a la limitación de las infusiones programadas manualmente y la posibilidad de implementar umbrales de seguridad para las infusiones.
La capacidad del sistema de registro médico electrónico para enviar información directamente a la bomba inteligente ha reducido errores como velocidades de infusión incorrectas, tipo de medicamentos erróneos y programación errónea del peso del paciente. También es importante destacar que se identificaron nuevos errores derivados de la implementación de la interoperabilidad de las bombas inteligentes. A modo de ejemplo, las bombas presentan múltiples bibliotecas que en ocasiones provocó el uso de bibliotecas incorrectas, como pueden ser dosis neonatales y dosis de pacientes de UCI pediátricas para administrar, por ejemplo, medicaciones como puede ser el Propofol, y generando velocidades de infusión incorrectas. También es importante destacar que requiere mayor capacitación para continuar disminuyendo los errores tanto persistentes como los nuevos que vienen surgiendo. Y por último, es importante identificar estos errores tras la implementación de la interoperabilidad para poder reducirlos a futuro, no solo en estos hospitales, sino para que les sirva a otros trabajos de investigación y otros hospitales que piensan implementar esta herramienta. Para concluir con el análisis crítico del segundo artículo, fue un estudio que fue claro, el título también refleja adecuadamente el contenido y los objetivos del estudio, metodológicamente es un estudio acorde para esta temática, presenta buena metodología, una buena validez interna y la población está claramente definida con un buen N representativo. Con respecto a la validez externa, presenta una correcta precisión de los resultados. Con respecto a la aplicabilidad, permite tomar en cuenta distintas modalidades o cursos que se pueden incorporar para una futura implementación. Al igual que el anterior artículo, es innovador, actualmente no hay mucha bibliografía sobre este tema y menos en población neonatal donde los márgenes de error son mínimos. A modo de conclusión final, la implementación de la interoperabilidad de las bombas de infusión inteligentes demostró reducciones significativas en los errores de administración de medicamentos en los dos estudios analizados. Estos hallazgos resaltan el potencial de la interoperabilidad para mejorar la seguridad del paciente en entornos clínicos reales, al abordar fuentes clave de errores como pueden ser errores omitidos, velocidades de infusión incorrectas, órdenes no documentadas y otras que pueden ser francamente prevenibles. Si bien la interoperabilidad ofrece beneficios de seguridad cuantificables, su éxito depende de flujos de trabajo personalizados, una mejor capacitación y una supervisión constante para mitigar los riesgos residuales. Se requiere mayor investigación para evaluar su impacto más amplio a los eventos adversos de los medicamentos. Importante poder evaluar la rentabilidad y las implicancias a largo plazo en la carga de trabajo de los profesionales clínicos. Y también es importante ampliar la base de evidencia, proporcionar mayor claridad sobre la generalización y la escalabilidad de la interoperabilidad como un avance necesario en la tecnología de seguridad de medicación. Ampliar la base de evidencia proporcionará mayor claridad sobre la generalización y la escalabilidad de la interoperabilidad como un avance necesario en la tecnología de seguridad de la medicación. Finalizo el Ateneo con una frase de Florence Nightingale: el principal requisito en un hospital es que no cause daño a los enfermos, la cual es una frase que es muy importante y que demuestra la importancia de continuar investigando en tecnologías que ayuden a disminuir los riesgos y errores que afecten al paciente. Con esto llegamos al final del recorrido. Con este Ateneo cierro el track de farmacia y a su vez cierro el espacio de Ateneos de este año. Muchas gracias a todos por su atención y los esperamos el próximo año para seguir abordando nuevas temáticas en los nuevos Ateneos. Desde ya, muchas gracias a todos.